Hola, ¿qué tal developers? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver cómo ambientar nuestra máquina para poder trabajar con la base de datos de Oracle. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de aprender un lenguaje de programación a manipular un servidor o un gestor de base de datos es que necesitamos un ambiente para poder realizarlo, ¿ok? En este caso necesitamos las herramientas necesarias para aprender Oracle e interactuar con él. Vamos a necesitar descargar e instalar Oracle 19c, el kit de desarrollo de Java y por último, pero no menos importante, vamos a descargar SQL Developer. Esta es una herramienta gráfica que nos va a permitir interactuar con las bases de datos Oracle. Bien, lo primero que tenemos que hacer es ingresar a la dirección de Oracle. Vamos a buscar el primer link, vamos a dar clic y vamos a entrar a la página oficial de Oracle. Ok, vamos a buscar nuestra barra de menú y nos vamos a ir a descargas. Le damos clic y vamos a buscar donde diga database. Vamos a darle clic ahí y nos va a mandar a las opciones de Oracle que tiene. Vamos a descargar database 19c. Ok, bueno, de ahí nos va a mandar a esta paginita donde vamos a ver los diferentes tipos de plataforma para los cuales está disponible Oracle. En nuestro caso vamos a descargar el de Microsoft Windows de 64 bits, ¿ok? Vamos a darle clic para descargar y vamos a tener que aceptar las licencias de Oracle. Al darle a aceptar, vamos a dar clic en descargar y nos va a mandar a una página de autenticación, ¿ok? Es importante tener una cuenta de Oracle para poder descargar el producto. Si no lo tenemos, ahí donde dice crear cuenta, lo vamos a poder realizar, ¿ok? Bueno, en nuestro caso ya lo tenemos. Vamos a ingresar nuestro usuario, que puede ser tu correo electrónico que tú des de alta, y una contraseña. La vamos a ingresar y vamos a loguearnos. En cuanto demos clic, en automático el producto se va a empezar a descargar. Vamos a esperar unos minutos a que se descargue. Y por lo mientras vamos a descargar el SQL Developer. Lo mismo para la plataforma de Windows de 64 bits. Vamos a descargarlo. Vamos a dar clic en la Download. Y se va a descargar en automático. Vamos a esperar. Y vamos a ver. Por último vamos a descargar el JDK, que es el kit de desarrollo de Java. Vamos a aceptar las licencias y igual vamos a descargar el de Windows 64 bits. Todas estas ligas se las voy a dejar en la caja de descripciones, ¿ok? Vamos a instalar Java primero. Vamos a dar siguiente. Aquí podemos ver la ruta que se va a generar en donde se va a instalar este programa. Vamos a esperar unos minutos a que termine todas sus configuraciones. Ok, bueno, al final nos va a decir que ya se instaló en esa ruta. Es importante saber en dónde podemos encontrar este programa. Vamos a dar siguiente y va a terminar la instalación.
En cuanto termine de instalar, es importante que reiniciemos nuestra máquina para que pueda tomar los cambios. Bueno, ya que tenemos instalado el JDK, es importante que nuestro ejecutable de Oracle 19C lo coloquemos dentro de la unidad C para evitar algún error al momento de la instalación, ¿ok? En este caso yo hice una carpeta y dentro de esa carpeta se encuentra el instalador y lo vamos a ejecutar con permisos de administrador. Vamos a esperar. Vamos a dejar la opción que dice crear y configurar una instancia de base de datos. Vamos a dar siguiente. Vamos a dejarlo como un servidor, una clase servidor. Le vamos a dar siguiente. Vamos a dejar la instalación avanzada y la Enterprise Edition, ¿ok? Siguiente. Vamos a poner la opción de usar una cuenta de Windows. Siguiente, vamos a darle que sí. Y aquí vamos a ver la ruta que se va a generar al instalar Oracle. Vamos a dejar la primera opción, vamos a dar siguiente. Y aquí es importante visualizar el nombre de instancia que nos está dando por default Oracle. Eso es muy importante tener en cuenta. Le vamos a dar siguiente. Y aquí vamos a dejar la memoria que nos da por default. Vamos a darle la opción de los caracteres y vamos a elegir la segunda opción. ¿Por qué elegimos la segunda opción? Para evitar errores al momento de instalar o importar alguna base de datos y evitar esos caracteres especiales. Vamos a deshabilitar la opción que dice crear contenedor de base de datos y le vamos a dar siguiente. Ok, vamos a dar siguiente. Siguiente. Aquí tenemos dos usuarios de Oracle, el sys y system. Vamos a poner una contraseña, es muy importante recordarla. Nuestra contraseña debe de tener mayúsculas, números y minúsculas, ¿ok? Es muy importante recordar esa contraseña porque es para nuestros usuarios de administrador. Vamos a darle siguiente y vamos a esperar a que cargue el proceso. Ok, validamos todo eso y vamos a darle instalar. Aquí voy a adelantar el video un poquito porque es un poco pesado. Vamos a habilitar los permisos del firewall. Hay que esperar y ser pacientes porque sí tarda un poquito. Ok, ya ahí nos dice que se ha instalado la configuración de Oracle satisfactoriamente. Vamos a comprobar, vamos a abrir una consola y vamos a poner SQL Plus, nuestro usuario administrador que les comenté hace rato y la contraseña que les dije que no olvidaran. Debe de contener mayúsculas, minúsculas y números. Ok, bueno, ahí ya podemos ver que se instaló correctamente nuestra instancia de base de datos. Nos vemos en el siguiente video. Bye.